Quiero sentirme bien es una sección que nos gusta muchísimo y el doctor César Ruiz Parellón, geriatra y gerontólogo, es nuestro invitado esta mañana. César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Muy Pati, buenos ¿qué días, tal? gracias. Y el tema que tenemos para esta mañana creo que es muy importante. El encierro y sus efectos en la salud de las personas adultas mayores. Dicho de otra manera, César, estos últimos 90, 120 días, las personas han ido a consultar a su médico geriatra. ¿Por qué razones? ¿Cómo está repercutiendo toda esta situación en la salud de nuestros adultos mayores? Sí, Pati, tienes razón. En los últimos 3 meses te podría decir que los motivos de consulta han sido un poco diferentes. Son pacientes los cuales realmente se han enfrentado a un desafío importante con este aislamiento y han presentado diversos problemas, algunos físicos y otros mentales. La cuestión ha sido de que muchas veces es mal interpretado por el propio paciente y también por la familia. Entonces, alargan esta situación y hasta que llega un momento en que los síntomas, que pueden ser diversos, de tipo físicos, o los síntomas mentales, que van desde cuestiones de desorientación, problemas de agresividad, problemas de mucha apatía, se vuelven muy difíciles de manejar para la familia y para el paciente. Lo cual nos lleva a motivos de consulta importantes que, aún a pesar de la pandemia, estamos viendo a estos pacientes en consulta. Claro, y estábamos viendo también, César, que, por ejemplo, se han cambiado las rutinas. Si alguna persona salía todos los días a caminar, por ejemplo, dejó de hacerlo. Si iba a su centro social a hacer un poquito de ejercicio, a platicar, etcétera, eso también se ha visto modificado. Y a veces no les hemos brindado la atención que merecen. Así es, Pati. Fíjate que lo que ha pasado es esto. Una vez que empezó el problema de la pandemia, generalmente, ¿qué hicieron las familias? Bueno, se reunieron, quedaron en casa, pero limitaron la actividad física. Y la gente mayor se tendió a proteger, y yo diría que hasta sobreproteger. Sí. Razonable. Obviamente, la vida y la salud es lo que hay que conservar. Pero entonces tuvieron conductas muy diferentes con sus adultos mayores. Por ejemplo, fue decir, no te muevas, no salgas de casa, quédate sentado, yo hago todo por ti, ¿para qué te esfuerzas? No, y ese tipo de situaciones empezó a cambiar en ellos la percepción de su realidad. Ellos empezaron a decir, bueno, pues me quedo aquí en el sillón, no me muevo, y empezaron a surgir problemas primero funcionales. Uno, digestivos. Empezaron a tener estreñimiento importante, empezaron a haber cambio en los hábitos. Esta falta de movilidad, los hábitos también cambiaron. Y de tener horarios fijos para ingerir alimentos, desayuno, comida y merienda, muchos de ellos empezaron a hacer 2 comidas al día, con largos periodos de ayuno que quizás en momentos de hambre podían utilizar algún complemento, alguna botana, lo cual alargaba los periodos de la digestión y el estómago sigue trabajando y causa problemas si no hay alimento en las horas. Claro. Al mismo tiempo surgieron los problemas mentales, inclusive llegando no solo a cuestiones de agresividad, sino unas ideas realmente erróneas en las cuales poder dudar de los demás, decir a lo mejor me están robando, o bien veo a personas fuera de casa. Sí, Recuerdo Elena, 72 años, una mujer que vive sola, pero que es muy independiente, y que al tercer mes empezó a hablar con su familia que veía personas dentro de la casa. Y aquí era mucho ese motivo de ansiedad. Sí. La ansiedad distorsiona la realidad. Con ella fue a hacer un trabajo diferente y fue llevada a consulta porque pensaban que tenía un problema de demencia, Pati.
Claro, claro, ya está viendo, ya está hablando con personas dentro de su casa y vive sola, ¿no? Exacto. Eso era más que evidente. Y qué tuviste que hacer con ella? ¿Cuál fue, dónde empezó la recuperación para ella? Con ella es muy importante. Fíjate que generalmente hay un gran error en familia y en los pacientes. Sí, Creer que la fragilidad física de un paciente es igual a una fragilidad mental. No, tienes recursos y recursos importantes. No en balde han llegado a esa edad, Patti, claro, ¿sí? claro, claro. Han enfrentado obstáculos, han enfrentado enfermedades, pérdidas, ¿sí? El problema es el manejo de la ansiedad y dar certeza. Ajá, Porque ha surgido el miedo. En el caso de Elena, el miedo era importante. Y en su mente empezaba a surgir muchas situaciones que dijo, bueno, si el exterior es peligroso, aquí también puede ser peligroso dentro de casa. claro. Sí, con ella fue darle certeza, es decir, enfocar ese miedo hacia cómo prevenirlo. Y algo que pudimos hacer es hablar con la familia, porque ellos ya pensaban hacerle 20,000 exámenes, querían que hicieran Sí, muchos claro. estudios, Ajá, tomografías, resonancias, etcétera. Y fue algo muy sencillo, lograr que alguien de la familia pudiera estar con ella durante las noches, con todas las precauciones debidas, y simplemente decirle, correr la persiana, que no se asome a la ventana durante la noche. claro. Fue tan sencillo que evitamos una serie de estudios, darle ansiolíticos, medicamentos, que usualmente muchas veces se prefiere hacer ese tipo de situaciones para tratar de aminorar un problema. Claro. Acabas de tocar algo, César, que me parece que es fundamental. Quienes viven solas, adultas mayores, personas adultas mayores, quienes viven solas y son autosuficientes e independientes, está bien, pero no quiere decir que no requieran de la atención amorosa, amistosa de otras personas. Es decir, tú lo comentaste en algún momento, llevarle el súper y dejárselo en la puerta, Claro. y bueno, ahí te ves, ¿cómo estás? Bien, sí, bueno, ahí nos vemos, ¿no? Sino requieren un poco más de atención. El cuidado de mi adulto mayor no es que solamente coma bien, a lo mejor está en la calidad del tiempo que les dedico. Esa parte tocaste un punto fundamental. Una de mis pacientes es mamá de un colega y empezó a tener una serie de conductas porque igual su hijo protegiéndola llegaba, le dejaba el Le echaba las puerta, cosas, ¿cómo ajá. estás mamá? ¿Todo está bien? Adiós mamá. Y esa parte de comer solo, que no es tan fácil para muchas personas, nosotros somos gregarios, usualmente buscamos con quién comer. Entonces allí tuvimos que resolver usando la misma tecnología. ¿Y por qué no? Tú desde tu casa te conectas con ella también, que afortunadamente lo puede hacer, y comen casi casi al unísono y están conviviendo como Platicando. han hecho todos los días. Ujú, ujú. Tú te has fijado, es un problema de comunicación instrumental. Esa de que, hola, buenos días, adiós. ¿Sí? Es esa parte afectiva, esos minutos más, esa combinación de poder estar 30 minutos con alguien, si yo estoy comiendo y me está viendo la pantalla como ahorita, sería fundamental. Y eso ha ayudado. Es cierto, las reuniones por Zoom y todo, sí, son fundamentales, pero también en esos momentos de la vida diaria, que son los que hemos perdido. ¿Sí? Esto hemos tenido que hacer grandes cambios. Claro. Y estos trastornos digestivos que están surgiendo es mucho por esto. Y me quedo pensando que encierro y cuidado no puede ser equivalente a olvido y abandono, Totalmente. ¿no? Que son dos Esa cosas parte, distintas. sí. Hay dos puntos. Uno, los pacientes, sobre todo a esta edad, temen expresar esos sentimientos, de decir, me siento mal, me siento sola, tengo miedo de que algo pueda pasar y que no puedan ayudarme. Ayudarme, ajá. Exacto, entonces no lo mencionan. Y por otro lado, los familiares usualmente solamente se conforman con que, estás muy bien, qué bueno, sigue así y te hablo mañana. Entonces, implica involucrarse con alguien. Esos 30 minutos de involucrarse bien deja muy satisfecho a un adulto mayor porque sí tiene reservas, tiene
recursos psicológicos para enfrentar eso. Pero cuando también le dices en esa falla de comunicación que no se preocupe, que eso está en su mente, que ya no olvide, se olvide de todo eso, no puedes decirle eso, Pati. Claro, claro. Sí, porque Lo único que es una forma muy fina de decirles que están locos, ¿no? Exactamente. Y eso es idea que permea hacia ellos y entonces dice, mejor ya no digo nada, entra la apatía, no me muevo. Al no mover, fíjate que la inmovilidad ha sido un factor fundamental de consulta en estas últimas semanas. Lamentablemente, el que dejar de hacer una rutina, te pone el caso de Elena. Elena usualmente tiene 80 años, pero sale todos los días a barrer. Obviamente, su familia dijo, ya no sales, ya no haces esto, no trastes, ya no esto, ya no. Y él empezó a tener problemas de rodilla importantes. Después empezaron los problemas de las venas, de la hinchazón. Dijeron, es riñón. Empezaron a dar remedios caseros. Al no funcionar, a alguien se le ocurrió darle un medicamento que él tomaba para el riñón. Ya viene esa cuestión de automedicación. Así es. Y empezaron a aplicar el asunto cuando era una situación que se podía resolver con calor, algún medicamento aplicado directo en la zona de dolor y empezar a movilizar. Claro, claro. Esa es la parte fundamental. La inmovilidad, créeme que está causando ahorita mucho daño en muchas personas. Qué bueno que lo señalas. Tenemos que movernos en casa. Hay ejercicios para casa si es que no podemos salir. Pero yo quisiera que estos últimos minutos que nos quedan, César, nos respondieras dos cosas. Uno, ¿cuáles son síntomas que me van a obligar a ir con el geriatra antes de generar la alarma? ¿Y qué debo hacer para atender esas llamadas de atención, no como menor de edad, sino como adulto mayor, en mi padre, en mi madre, en mis abuelos? Bien, primero síntomas. Partamos de los síntomas usuales, son los mentales. Mucha apatía. Ya no quiere ni levantarse, se empieza a levantar mucho más tarde. Los trastornos de sueño. Tiene despertares nocturnos que no tenía antes. Solamente antes se levantaba al baño, regresaba. Ahora son 3, 4 veces y no puede dormir. Sí. El siguiente está muy cansada o cansado y somnoliento. Sí. Cambios de carácter bruscos. Es decir, mi madre era muy dulce y ahora se ha vuelto muy irascible. Se ha vuelto muy enojona, más de la cuenta y sobre todo en cosas triviales como dejaste de destapar la tapa de la crema, ¿cómo? Yo nunca lo hago, etcétera, etcétera. Y tercero, hay ciertas ideas delirantes que pueden ser en un momento dado ver la presencia de personas o inclusive lo que llamamos confabulación, decir me roban, me quitan, o algo que ha pasado en los últimos días con hombres que se vuelven más celosos, Pati. ¡Ay! No me digas, de pandemia, la esposa sale a comprar y de repente se tarda un poco más, entonces vienen celos cuando la pareja tiene más de 80 años. Claro. Y es una mala interpretación de esa realidad. Y de los aspectos funcionales generalmente son, 1, estreñimiento inesperado que no ha sido lo usual en los últimos meses, gran distensión abdominal, ¿sí? Incluso el tener agruras, que son usualmente muchas personas lo podemos tener cuando nos excedemos en alimentos, pero en ellos generalmente son cautelosos. O trastornos de la alimentación, empiezan a comer más de un solo alimento y dicen no quieren otra cosa. Por ejemplo, le preguntan, ¿vamos a comer? Y dicen, no, yo nada más quiero cereal. Caray, el cereal lo puedes tomar en la mañana, pero al mediodía sí te hace pensar por qué quiere, ¿sí? Muy bien. Generalmente porque son azucarados, etcétera, me hace sentir bien. Sí. Y pidan ingerir proteínas. Entonces, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño y trastornos en el carácter son los síntomas fundamentales que sí vale la pena. Antes de automedicar, no hay que hacerlo. Antes de preguntarle al vecino, por favor, consultar al especialista. Creo que sí vale la pena y se evitarán exceso en estudios, tratamientos y sobre todo la pérdida de tiempo, Pati. Muy bien.